¿Cómo están, estimados estudiantes del preuniversitario? Hoy día vamos a revisar la lección número 1 que trata el diagnóstico para nuestro trabajo en las lecciones siguientes a la número 1. Hoy día vamos a revisar este diagnóstico todos juntos y este diagnóstico tiene como objetivo poder observar y medir sus habilidades con los textos literarios. En este caso, van a tener que resolver diferentes preguntas en donde se trabaja con estos tres textos de carácter literario eh, y ustedes van a tener que responder. En la descripción del video va a estar también este pequeño apartado que los va a llevar directamente al formulario de Google, en donde ustedes van a poder realizar este trabajo. Vamos a compartir la pantalla y comenzar. Lección número 1. El primer texto es relacionado con un pequeño extracto de lo que es Pedro Páramo de este famoso autor, Juan Rulfo. En este pequeño fragmento ustedes tienen que leerlo, está separado cada uno de los párrafos. Tiene algunos aspectos en donde hay mucho diálogo y está situado en el apartado donde Pedro Páramo es buscado por su hijo y va en búsqueda de respuestas al entender o tener una conversación con su madre sobre quién era su padre y dónde se ubicaba él. Al leer este texto nos damos cuenta de algunos aspectos. Primero que todo, es de carácter narrativo, tiene algunos aspectos de lo que es dialogal, y también podemos observar que existe un cierto dejo de rencor hacia su padre de nuestro personaje principal. ¿Ya? Después de leer este fragmento, ustedes van a tener que realizar una serie de preguntas relacionadas tanto con vocabulario contextual y preguntas que desarrollen la habilidad de localizar o identificar información explícita, implícita, inferir y también interpretar. Vamos a observar entonces nuestro formulario. El texto número 1, que ya lo hemos presentado, las preguntas correspondientes, algunos fragmentos de este texto, y después pasamos directamente al texto número 2. En el texto número 2 tenemos un texto también de carácter narrativo, donde trabajamos un extracto del relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. ¿Ya? Acá podemos observar algunos de los aspectos que desarrolla Gabriel García Márquez en este relato, como uno de los principales es este náufrago que piensa en algún momento poder encontrar tierra firme y es consumido de cierta forma por esta ilusión. También tenemos preguntas de vocabulario contextual, tenemos preguntas de inferencia, preguntas de localización de información explícita y también relación de información implícita. Y en el último texto, texto número 3, podemos observar que es un pequeño relato, microcuento, de Max Haumm, Habla y habla, en donde se presentan algunas ideas, se relaciona con desarrollar una idea rápidamente. El trabajo del microcuento es ese, desarrollar una idea rápidamente con un solo personaje. Más de dos personajes nunca vamos a encontrar en un microcuento, y se va a trabajar en torno a las acciones o a una acción en específica que desarrolle este personaje. Y también tenemos el desarrollo de una pregunta relacionada con
el trabajo de la búsqueda de información. Y la número 15, que es interpretación. El fragmento anterior trata principalmente de, tenemos que interpretar de cierta forma cómo trabaja el autor con el fragmento. Tenemos entonces en el trabajo de respuesta. Este trabajo de respuesta pueden hacerlo después de desarrollar el diagnóstico del preuniversitario y así van a poder comprender con mayor hincapié cada una de las respuestas que se vayan generando, ¿ya? Acá se va a poder observar cada una de las respuestas y yo voy a poder realizar una retroalimentación a ustedes, a cada uno de ustedes, cuando vayan trabajando en cada una de estas preguntas. Sin nada más que decir, vamos directamente al trabajo de nuestro texto. El primer texto, como ya lo dijimos, es de Juan Rulfo. Pedro Páramo es un fragmento del libro. Y la primera pregunta se nos pide vocabulario contextual. Lo primero que tenemos que hacer es buscar en nuestro texto la palabra zafarse y vamos a encontrar el significado más próximo de este vocabulario contextual de la palabra zafarse y podemos observar que la respuesta correcta es la D, soltarse. ¿Ya? Tiene que ver con una parte del texto en donde habla de zafarse de o soltarse eh, de de donde estaba prisionero, de donde había quedado prendado él al momento de realizar una acción. Es por eso que se relaciona con soltarse. La segunda dice, a partir de lo leído se infiere que Comala. Acá tenemos una inferencia. La respuesta correcta que encontramos acá es la letra A. Era diferente a la imagen transmitida por la madre del narrador durante su vida. O sea, todo lo que le había dicho la madre era completamente diferente. En el texto podemos observar que el padre era bastante dejado, no tenía problemas para poder hacerse cargo de cada uno de los hijos que había dejado por ahí y ya había muerto. O sea, no, nos damos cuenta que ya no estaba vivo, que había perdido de cierta forma el tiempo. Solamente lo que restaba hacer era aclarar cómo sucedió todo, cómo llegó a ese punto. Y la pregunta número 3 dice, la actitud de la madre del narrador frente a Pedro Páramo es de, y tenía una actitud más bien de resentimiento hacia él, por haberla dejado embarazada y no haberse hecho cargo de este niño, que después es nuestro protagonista que va a buscar a su padre, a este pueblo llamado Comala. La número 4 tenemos, según lo planteado en el segmento anterior, ¿es correcto inferir que él conoce usted a Pedro Páramo? Le pregunté. Vamos a leer el fragmento. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es? Volví a preguntar. Un rencor vivo, me contestó él, y dio un pajuelazo contra los burros sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarrerados por la baja. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que se le pregunta a quienes iban arriando estos animales si conocían a Pedro Páramo y ellos le responden que era un rencor vivo. O sea que ellos de cierta forma también tenían rencor hacia este caballero. La respuesta correcta es la letra E, propio arriero. El propio arriero sentía rencor hacia Pedro Páramo. Los que han leído el libro se pueden dar cuenta que también eran hijos de Pedro Páramo. Por tanto, nos podemos dar cuenta de la respuesta correcta acá cuando dice un rencor vivo. O sea que en ese momento todavía sentían ese rencor por este personaje. Es por eso que la respuesta correcta es
la letra E. El propio arriero sentía rencor hacia Pedro Páramo, todavía. Después vamos a observar nuestro texto número 2. En el texto número 2 podemos entender que se trata de un texto de carácter narrativo. Tenemos también un personaje que en un principio se ve disfrutando del paraíso, de estar en un barco, de tener todo a la mano, de tener muchas cosas que comer, y después pasa directamente a un naufragio. La número 5 dice, ¿cuál es el sentido de la palabra soportar en el contexto del primer párrafo del fragmento leído? ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Ir al fragmento en cuestión y trabajar con el primer fragmento. La respuesta correcta es la B, resistir, porque el personaje considera que su suerte le ha permitido, ¿qué le ha permitido? Sobrellevar la sed y hambre en el lugar de morir. ¿Por qué le había permitido? Ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que nos pregunta sobre el sentido de la palabra soportar en el contexto del primer párrafo. Y según el sentido de la palabra, sería la más cercana a resistir. Si no hubiese hecho ese acto de haber comido tanto, no podría haber resistido el embate de este naufragio. La número 6 dice, ¿cuál es el sentido de la palabra renacieron en el contexto del cuarto párrafo del fragmento leído? Nuevamente nos pide que vayamos al cuarto párrafo, revisemos de manera exhaustiva el cuarto párrafo y trabajemos en torno a la relación del sentido de la palabra renació. La respuesta correcta sería resurgieron, ¿ya? La acción de volver a volver nuevamente de un estado, volver nuevamente, trabajar con ese mismo estado. Dice, resurgieron porque al ver la tierra en el personaje regresaron las alegrías no concretadas en los días previos. O sea, ya había perdido la esperanza. Tuvo esperanza en algún momento, la había perdido y después, al momento de observar nuevamente la tierra, o lo que nos dice en el texto, que era una ilusión de la tierra, resurgieron, y por eso sería la respuesta correcta, la C, porque la acción de salir, de nuevamente trabajar con esa acción es resurgir. Resurgió en él al poder observar la tierra y así concretar esa alegría que tanto buscaba. La número 7 dice, ¿cómo reacciona el personaje antes de arrojarse al mar? Y podemos observar que reacciona impulsivamente. No se da cuenta realmente de los riesgos que corría al momento de tirarse al mar. Y pierde mucho más de lo que gana. Se da cuenta que ese es su deceso. Y se tira impulsivamente, sin pensar en las consecuencias. La número 8 dice, de acuerdo con el inicio del fragmento, ¿por qué para el personaje el nuevo día era un enemigo? Y la respuesta correcta era la B, porque el amanecer le anunciaba que debería seguir soportando su sufrimiento. O sea, que pasase un día completo era bastante tétrico para él, porque daba cuenta de que ya no solamente había perdido un par de horas, sino que ya había perdido. El amanecer daba cuenta de que iba a haber un día bastante duro por delante, ¿ya? Mientras más siguiese en ese estado, el día se transformaba en su enemigo más cercano.
La número 9 dice que se concluye respecto del último párrafo. ¿Qué podemos concluir con respecto al último párrafo? Y la respuesta correcta es la B, el ansia del protagonista por salvarse del naufragio. Muchas veces lo imaginó, lo llevó a imaginar que veía tierra cercana y es por eso que anteriormente se dio cuenta, se, se tira impulsivamente al mar y se da cuenta de que no era así y que todo para él estaba perdido. La número 10 dice, ¿cuál es el tema del fragmento leído? Estamos hablando del fragmento en su totalidad. Nos están preguntando por este fragmento de Gabriel García Márquez, no por un párrafo en particular. Ojo ahí. La respuesta correcta es la letra A, la ilusión de un náufrago, la ilusión de un náufrago de avistar tierra. Después de que él comienza este naufragio, el único deseo que él recurrente en él suele tener es el de avistar tierra y es del poder sentirse a salvo en tierra firme. La número 11 dice, ¿qué opción sintetiza? O sea, hay que hacer un pequeño resumen. ¿Qué opción sintetiza el contenido del 11º párrafo del fragmento leído? Tenemos que ir a nosotros al 11º párrafo y podernos dar cuenta que la respuesta correcta es la letra B, la evaluación que realiza el personaje una vez en el agua de los errores cometidos. O sea, él comienza a observar sus propios errores, comienza a decir, hice mal esto y por eso me lleva a plantear una causa y desarrolla esta consecuencia. Cómo él termina en ese estado. La número 12 dice, en el quinto párrafo, ¿con qué finalidad el personaje describe el desayuno de su antigua embarcación? Y ahí tenemos para 2 puntos. Y la respuesta correcta es la D, destacar que cuando creyó ver la costa se sintió con mucha más fuerza. Dar un impulso, un segundo aire, entendiendo todo lo que había comido y lo que había guardado de energía para ese momento. Entonces él recuerda para poder visualizar y sacar sus últimos gramos de fuerza para poder encontrar tierra firme. La número 13 dice, a partir de lo expresado en el noveno párrafo, se infiere que, ¿qué es lo que se infiere del noveno párrafo? Vamos al noveno párrafo, lo leemos de manera mucho más exhaustiva y podemos observar que la respuesta correcta tendría que ser la D. La decisión de lanzarse al agua en vez de dejarse llevar por la corriente fue la acertada. ¿Por qué fue la acertada? ¿Por qué podríamos decir que fue la acertada? La número 12 dice, ya me sentía sin fuerza y sin embargo aún no veía la tierra, entonces volvió a invadirme el terror. ¿Acaso ciertamente la tierra había sido otra alucinación? El agua fresca me había reconfortado y yo estaba otra vez en posesión de mis sentidos, nadando desesperadamente hacia la playa de una alucinación. Ya había nadado mucho, era imposible regresar en busca de la balsa. Entonces, cuando nos habla en el párrafo número 12 sobre, sobre la decisión de lanzarse, que ya había lanzado al agua, pero acá nos hace ruido el noveno párrafo.
A partir de la pregunta número 13, trabajamos en torno de lo expresado en el noveno párrafo se infiere que. Vamos al noveno párrafo de nuestro texto y podemos observar acá, dice, lamenté haber perdido mis remos. Sabía que uno de ellos, entero y no destrozado por los tiburones, como el que llevaba en la mano, habría podido dominar la corriente. Por instantes pensé que tendría paciencia para esperar a que la balsa llegara a los acantilados. Brillaban bajo el primer sol de la mañana como una montaña de agujas metálicas. Por fortuna, estaba tan desesperado por sentir la tierra firme bajo mis pies que sentí la lejana esperanza. Más tarde supe que eran las rompientes de Punta Caribana y que de haber permitido que la corriente me arrastrara me habría destrozado contra las rocas. Esta parte es bastante importante dentro de nuestro texto y dice, y que de haber permitido que la corriente me arrastrara, me habría destrozado contra las rocas. Entonces, en nuestra pregunta dice, a partir de lo expresado en el noveno párrafo, se infiere que, ¿qué es lo que podemos inferir? La respuesta correcta es la D. La decisión de lanzarse al agua en vez de dejarse llevar por la corriente fue la acertada. O sea, si no lo hubiese hecho, hubiese perdido la vida. Después tenemos nuestro último texto, texto número 3, hablaba y hablaba y hablaba. Es un microcuento que trabaja con algunos aspectos relacionados con los conflictos de esta mujer. La pregunta número 14 dice, según el texto anterior, ¿por qué la mujer no podía despedir a la criada? Porque 1, no tenía razón válida de despido. 2, el contrato lo impedía. 3, habría tenido que pagarle el finiquito. La respuesta correcta era, y que por descarte podemos sacarla, solamente la 1 y la 3. No tenía una razón válida de despido y habría tenido que pagarle el finiquito. Y nuestra última pregunta, que dice el fragmento anterior, trata principalmente de una mujer que hablaba demasiado. ¿Ya? En este caso, se intensifica de cierta forma esa característica y que nos da a entender directamente de lo que se trata. Hablaba, 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 hablaba y hablaba. Y venga a hablar. Entonces, ahí ya una acción está trabajada y se redunda en ella. Bueno, chicos, si les queda alguna duda al respecto, pueden localizarnos por nuestras redes sociales. También vamos a estar trabajando con las demás lecciones en torno a nuestro trabajo en el preuniversitario municipal. Cada una de nuestras lecciones está tanto en formato PDF como en formato de formulario de Google, donde ustedes van a poder acceder y van a poder realizarlos sin ningún problema. Nos vemos, que estén bien.